ecuaciones diferenciales no exactas. Si no son exactas, las tengo que parchar. Se usan unos factores integrantes, los cuales voy a poner a continuación. Hay un desarrollo teórico para llegar a esos factores integrantes. Eh, es un poco largo, no lo voy a omitir por el momento el desarrollo teórico. Tiene que ver con integración por partes, igualar ciertas cosas, etcétera. Aquí va a ser un factor integrante que va a depender de x. Como va a depender de x, aquí va a ir siempre, en ecuaciones diferenciales siempre aparece el número e. Aquí va a ir una integral y aquí abren un paréntesis. La integral, como están calculando un factor integrante con respecto de x, aquí va diferencial de x. Y aquí va a ir n. Si no me equivoco, estoy bien. Y luego acá arriba va a ir derivada de m, parcial de m, con respecto de y. Y aquí va a ir la derivada parcial de n con respecto de x. Recordando que va a estar aquí una ecuación diferencial que tentativamente es exacta, es la derivada parcial de f con respecto de x, diferencial de x, más la derivada parcial de f con respecto de y, diferencial de y igual a 0. Recordando que yo nombro a esto m y a esto de acá n. Bien, entonces está así. Esta va a ser mi factor integrante que depende de x, pero también hay un factor integrante que depende de y. Ese factor integrante que depende de y también va a llevar una exponencial y aquí va a ir una integral en el exponente. Abro un paréntesis, aquí va a ir m, aquí va a ir diferencial de y porque va a depender de y. Aquí pongo una línea y aquí va a estar al revés de como está acá. La derivada parcial de n con respecto de x y aquí va a ir la derivada parcial de m con respecto de y. Ahora sí que esta parte es el formulazo. Desgraciadamente es el formulazo. No tiene mucho caso aquí, es resolver una ecuación diferencial eh, de factor integrante normal, se hacen unos trucos algebraicos y llega a estos factores integrantes. Y hay otros factores integrantes que no corresponden a este curso, que son los que dependen de m y x, m, x y de y. O sea, depende de dos variables ese factor integrante. Y aquí requerimos saber ecuaciones diferenciales parciales. Como no corresponden a este curso, esas no los van a usar. Entonces, ya tengo ese factor integrante. Es mi parche. Mi parche, ¿por qué? Porque si recuerdan, el primer test que se hacía al resolver una ecuación diferencial era el siguiente. Agarraba esto para ver si era exacta la derivada parcial de m, con lo contrario que está acá, que era respecto de y tenía que ser, en teoría, igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Si no sucedía eso que está ahí, si no sucedía, era no exacta. Y hasta la clase pasada, pues ahí paraba el problema. Pues decías, no puedo hacer más. Entonces, ¿qué se hace? Pues se mete un parche. Esos parches son los factores integrantes. Y ya queda exacta y lo resuelven igual. No hay gran ciencia. Lo bonito es desarrollar esto. Si me da tiempo, yo creo la clase que entra, pues, aunque es muy teórico. Entonces vamos a ver este rollo que está acá con un ejemplo. Ejemplo 1. Ejemplo 1. Va a ser la ecuación xy cúbica, diferencial de x más x cuadrada, y cuadrada, más 1, diferencial de y, igual a 0. Entonces, esta es una ecuación diferencial. Si ustedes se la topan así y dices, bueno, la voy a resolver, mi primer cosa que tengo que hacer es ver si era exacta o no. Entonces nombro esto m y esto n, provisionalmente, porque recuerden que también es la diferencial, la derivada parcial de f con respecto de x, esto que está acá, etcétera. Eso ya es para resolverla. Entonces, primero checo si son
exactas. ¿Qué tengo que hacer? La derivada parcial de m con respecto de y debería de ser igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Si no son iguales, ya estoy en un aprieto, entre comillas. Entonces vamos a ver si son iguales. La derivada parcial de m con respecto de y es 3y cuadrada x. Derivé esto con respecto de y. Y en teoría, aquí pongo un signo de interrogación porque no lo sé, debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto de x. La derivada parcial de n con respecto de x es 2x, y cuadrada, y ya. Y observen aquí, pues ya estoy en un aprieto. No es exacta. Ya ahí tengo un problema. No es exacta. Hasta la clase pasada, ahí pararía su problema y ya no lo podrían resolver, pero bueno, ya llegaron los factores integrantes que son los parches y lo puedo resolver. ¿Qué factor de integrante voy a usar? Se tiene que probar con los dos. Se prueba con este, se prueba con este. En este caso voy a usar este que está acá. Mi factor integrante, entonces mi parche, con el cual voy a multiplicar ese parche aquí y ese parche acá, y ya me queda exacta, muy bonito. Entonces voy a usar m de y, aquí voy a usar m de y igual a e a la integral de todo esto que está aquí, este monstruo, que era la derivada parcial de n con respecto de x, menos la derivada parcial de m con respecto de y. Y aquí va a ir m, diferencial de y. Bien, ya que tengo este formulazo, pues nada más es hacer cálculos. Primero calculo lo que está dentro del paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis pues ya no requiere gran ciencia. Es derivada parcial de n con respecto de x menos la derivada parcial de m con respecto de y, lo que está dentro del paréntesis. Estoy calculándolo. ¿Cuánto es? Aquí tengo la derivada parcial de n con respecto de x, es 2xy cuadrado. Esto va a ser 2x y cuadrada. Esto. Me dice que le reste la derivada parcial de m con respecto de y. La derivada parcial de m con respecto de y, pues ya la calculé aquí. Va a ir 3y cuadrada x. Ya tengo eso de ahí. Y luego me dice que lo divida entre m. Bueno, lo dividimos entre m. Lo dividimos entre m. Listo. ¿Pero qué es m? M es xy cúbica. XY cúbica. Entonces va a ir aquí XY cúbica. Puedo hacer ahí algunas cosas algebraicas. 2xy cuadrada menos 3y cuadrada x. Eso va a ser menos xy cuadrada entre xy cúbica. Ya tengo eso que está ahí, ya es muy simple. Las x se van, estas y al cuadrado se va con 2 de acá y nada más me va a quedar menos 1 sobre y. Esto que está aquí, es esto que está acá. Apenas. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Me dice que lo integre. Ahora lo voy a integrar. La integral de 1 sobre y, diferencial de y. Estoy haciendo ahora la integral con respecto de y. Sale el menos. Entonces me queda 1, la integral de y, diferencial de y. Y esto va a ser menos logaritmo de y. Por propiedades de los logaritmos, esto va a ser, sube el exponente, aquí queda a la menos 1. Este menos sube como exponente. Es decir, esto va a ser logaritmo de 1 sobre y. Apenas eso que está aquí, esto que está aquí, es esto que está acá. Pero esto está arriba del exponente de la exponencial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerlo a una exponencial. Entonces, esto va a quedar de la siguiente forma. Dejen, agarro bien el color. Entonces, ya nada más me dice que agarre. Ya para encontrar mi mu de y va a ser e a la integral de esto. Pero la integral de esto es esto que ya calculé. Entonces, aquí queda el logaritmo de 1 sobre y. Y son enemigos la exponencial y el logaritmo, entonces
se cancelan y nada más queda 1 sobre y. Mi factor integrante es 1 sobre y, ya lo calculé. Ahora, este factor integrante que tengo aquí, lo voy a multiplicar aquí y acá. Si yo multiplico ahí y allá, no altero nada la ecuación, es como multiplicar por un 1 inteligente. Eso es lo que voy a hacer. Ahorita lo que voy a hacer primero es tomar un pantallazo porque se los voy a compartir en el grupo del WhatsApp. Entonces, para que tengan sus apuntes en lo que termino de editar. Ya tengo muchas cosas que editar de los demás grupos también. Bueno, recuerden que el factor integrante es 1 sobre y. ¿Qué voy a hacer? Borrarlo rosa y meter 1 sobre y aquí y 1 sobre y acá. Denme un segundo. Recuerden que no era exacta. Voy a borrar esto. Voy a borrar aquí. Ya hice los cálculos, ya está un pantallazo. ¿Qué más? Lo bueno es que aquí no respiro el gis. Soy como alérgico. Entonces aquí va a estar 1 sobre y. Es mi factor integrante. Agarro esto. Ya encontré mi factor integrante. Mi factor integrante que depende de y es 1 sobre y. Entonces, multiplico aquí 1 sobre y aquí 1 sobre y. De tal forma que la nueva ecuación es nueva entre comillas, o sea, es la misma porque es 1 sobre y 1 sobre y es un 1. No es una nueva ecuación. Queda algebraicamente en algo equivalente, va a quedar como x y cuadrada diferencial de x. Y aquí va a quedar distribuido con me va a quedar x cuadrada y, porque aquí una y se va a ir con, una y de esta se va a ir con esta de acá, más 1 sobre y. Esto así, y aquí queda diferencial de y. Ya tengo esa ecuación equivalente. Esta va a ser mi nueva m y esta va a ser mi nueva n. Verifiquemos si ahora sí es exacta. ¿Qué tengo que hacer para ver si es exacta? Pues la derivada parcial de m con respecto de y debería de ser igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Verifiquemos. La derivada parcial de m con respecto de y me va a quedar de este lado 2xy. Y aquí la derivada parcial de n con respecto de x, el 1 sobre y se considera constante, no importa. Si derivo esto con respecto de x va a quedar 2xy. Y aquí ya quedó exacta. Ya quedó exacta. Resuelvo esta que está en rosa. El primer paso ya está. Ya la logré hacer exacta con un parche. Mi parche es mu de y, 1 sobre y. Ya les enseñé cómo se calcula. Bueno, ¿qué hacíamos ahora? Dejen recuerdo. El segundo paso era, a ver si me da espacio el pizarrón. Esto de aquí era la derivada parcial de f con respecto de x. Y esto de acá era la derivada parcial de f con respecto de y. Es decir, esto es esto. Y esto es esto. Yo lo que busco, recuerden, es f de x, y. Mi función potencial. Entonces voy a copiar eso. La derivada parcial de f con respecto de x va a ser igual a x y cuadrada. Ahí está. Y por otro lado, la derivada parcial de f con respecto de y es igual a x cuadrada y más 1 sobre y. Tengo que integrar parcialmente una de esas dos. ¿Cuál? Pues aquí me está arrojando casi. Esta soy muy fácil de integrar. Voy a integrar esa parcialmente. Puedo integrar la otra, pero es más trabajo. Entonces, aquí pongo un conector lógico matemático. Pongo acá la derivada parcial de f, x, y cuadrada, diferencial, perdón, diferencial de x. Integro parcialmente de ambos lados. Integro con respecto de x. Me va a quedar aquí f de xy. Y aquí obviamente estoy integrando con respecto de x. Sale el y cuadrada como si fuera constante. Integro x con respecto de x. Me va a quedar x cuadrada entre 2.
es decir, entre 2, más una constante. Esa constante, si estoy integrando con respecto de x, esa constante va a depender de y, h de y. Ya tengo aquí parcialmente mi solución de ecuación potencial, sin embargo tengo que encontrar h de y. H de y va a ser lo siguiente. Si yo tengo aquí esto, pues ahora uso la otra ecuación. Esta la integré parcialmente primero, llegué a esto. Ahora me apoyo en la otra información que me da el problema. Me dice si la derivas parcialmente con respecto de y, debe ser igual a esto. Entonces voy a derivar esto con respecto de y veo qué sucede. Lo que yo obtuve para encontrar mi h de y. Entonces, la solución parcial que yo encontré la derivo con respecto de la otra variable. Si la derivo con respecto de la otra variable me va a quedar y x cuadrada, porque baja el 2, se cancela con este, entonces me queda y x cuadrada, más, aquí la función h de y nada más depende de y, entonces derivo h con respecto de y. Esto que está aquí, lo voy a igualar con esto que está acá. Y veo qué sucede. Vamos a igualarlos. Entonces, estas dos que están en azul las voy a igualar. Va a quedar, por un lado, va a quedar x cuadrada, y más 1 sobre y. Va a ser igual a y, x cuadrada, más la derivada de h con respecto de y. Entonces, esto es igual a esto. Estos se van. Entonces, aquí fácilmente puedo ver que la derivada de h con respecto de y es igual a 1 sobre y. Pasa la diferencial de y para acá y me queda que la diferencial de h, 1 sobre y, diferencial de y. Integro de ambos lados. Como ven es estar integrando, integrando. Entonces, h de y va a ser igual a ¿qué? Si yo integro 1 sobre y, lo que me va a quedar aquí es logaritmo de y. Ya encontré h de y. Ya tengo mi función potencial completa. Ahora esta, aquí la voy a poner la solución completa, va a quedar y cuadrada, x cuadrada, entre 2 más h de y. Más h de y que es logaritmo de y. Y esta es mi solución de esta ecuación diferencial que yo tenía en un principio, la que no tiene los factores integrantes, lo que está aquí en blanco. Esa es la ecuación que es solución de esa ecuación diferencial que en un principio era no exacta. ¿Dudas, chicos? ¿Quieren que hagamos otro ejemplo? Yo tengo una duda, profe. Sí, dime, te escucho. Ahorita lo hicimos con mu y, pero por ejemplo, si lo hubiéramos hecho con mu x, si no nos hubiera dado igual, Ajá. entonces tendríamos que probar con mu y, ¿verdad? Sí, exacto. Hay veces que prueban con un factor integrante y no jala. Es decir, prueban con este factor integrante y truena esto. No pueden integrar, ¿no? Aquí cuando lo meten, esta integración que está acá, no la pueden resolver. Entonces, queda un integral horrible. Entonces, pruebas con la otra. Ahora sí que es ensayo-error. Hay un factor integrante que depende de las dos variables y es el más sofisticado. Sin embargo, no se puede meter en este curso porque son ecuaciones diferenciales parciales. Son más pesadas en teoría. Si es correcto, es probar uno o probar el otro. ¿Dudas, chicos? Ok, profe, gracias. De nada. Si quieren, hacemos otro ejemplo. ¿Quieren otro ejemplo, chicos? Antes de continuar con el otro ejemplo, yo creo el martes, porque lo hice con el otro grupo, con su competencia, de los 5 problemas, para que quede equitativo y no digan, no, el profe, ayudó al otro grupo. Entonces, a ver, se los dejé ayer en la noche. Tienen hasta el lunes. El lunes es su examen de ellos. Entonces tienen hoy, viernes, sábado, domingo, lunes. Entonces son 3 días. Su examen es dentro de hoy de ustedes, es dentro de 8 días. Entonces, por ahí del martes, les voy a dejar un problema. Uno de esos, ese problema va a ser
uno igualito de los 5 problemas que vienen en su examen. El quinto, que es el en teoría el más difícil, pues se los voy a dejar a casa, o sea, van a tener 3 días para hacerlo. Y ya nada más llegan aquí conmigo y resuelven los otros 4 problemas que ya no están tan pesados. ¿Sí les gustaría que hiciéramos eso? Sí, prof. Bien, bien. Si alguien... Profe, yo tengo una duda de este, o sea, del ejercicio que acabamos de hacer. Sí, dime. Después de sacar la fx, y, Ajá. ¿qué hicimos? Me perdí un poquito después de ese paso. ¿Aquí? ¿Ahí? Ajá, después de eso, ajá, ¿qué hicimos? Ok. Como yo integré aquí parcialmente, espérame, aquí integré parcialmente, pues le sumé una constante. Esa constante depende de y, porque estoy integrando con respecto de x. Entonces aquí parcialmente está resuelto el problema, porque tengo un h de y desconocida. Pero me da otra información el problema ya parchado, que metí el factor integrante. Aquí tengo la derivada parcial de f con respecto de y, es esto. Entonces, esto lo voy a derivar con respecto de y, que es lo que hice aquí. Aquí está. Si lo derivas con respecto de y, te queda esto. Y ahora sí que haces, esto que está en azul lo igualas a esto que ya también está en azul, que ya te daba el problema. Como los igualas, pues te queda que la derivada de h con respecto de y es 1 sobre y. Pero tú buscas h, no buscas derivada de h. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues integras. Si integras, te queda h de y, logaritmo de y, ya nada más lo pones aquí y obtienes la solución exacta de la ecuación diferencial que tenías en un principio. Ah, ok, perfecto. ¿Sí está claro? ¿Sí Gracias. está claro? Bien. Sí, sí, sí. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Como les digo, voy a buen ritmo. No hay problema. Vamos a borrar ciertas partes y vamos a poner otro ejemplito y usamos el otro factor integrante y bueno, veamos. Aquí está el borrador. Vamos a usar todo el pizarrón. Vamos a hacer esto. Es que no quiero borrar los factores integrantes porque esos los voy a ocupar. Entonces ese fue el ejemplo 1. Déjenle algo así. Me voy a acabar la punta del stylus. Creo que no tengo. Entonces, a ver. Ahí está. Es que quiero esto que está así. Ay, ya me cansé. Espérenme. Entonces aquí borro esto que está acá. Hagan de cuenta que estoy borrando el pizarrón, entonces no se desesperen. O sea, como si estuviera en vivo. Pero no, pues no. Yo tenía esperanza de que por ahí de octubre, de noviembre, ya fuéramos a Low Pay y nos viéramos así en persona, etcétera. Pero por lo que veo, sí va para largo esto, entonces vamos a tener paciencia. Vamos a agarrar el ejemplo 2. El ejemplo 2. El ejemplo 2. Es este, que es 3x cuadrada y más 2xy más y cúbica diferencial de x más x cuadrada más y cuadrada diferencial de y. Bueno, tengo que resolver ese ejercicio. Déjenme verificar si lo copié bien porque luego lo copio mal y es cuando al final no sale. No, está perfecto. Entonces, ya saben, primer test. Lo primero que tengo que hacer es verificar, ¿no? M y N. La derivada parcial de m con respecto de y debería de ser igual, pongo un signo de interrogación porque no lo sé, con respecto de x. Esta con respecto de x y esta con respecto de y. Veamos si sucede. Entonces la derivada parcial de m con respecto de y, esto va a ser, aquí baja el exponente con respecto de y, no, con respecto de y aquí va a ser 3x cuadrada y aquí va a quedar más 2x y aquí va a quedar más 3y cuadrada. Si no me equivoco, estoy bien. Y esta de aquí en teoría debería de ser igual, pues no hay forma, ¿no? Pero bueno, con respecto de x. No, está horrible esto, ¿no? No es exacta. Ya lo acabamos de ver, no es exacta.
ni a trancazos. Tengo que meter un parche. Ya vimos que no es exacta. Voy a borrar esos cálculos que fueron, ya vimos que no es exacta, necesito un parche. Entonces borro esto que está aquí para hacerme, porque es un poco más talachudo el problema. Voy a necesitar todo el pizarrón. Entonces, vamos a ver. Voy a agarrar la otra que es m de x. Voy a agarrar esta que está acá. Entonces, agarremos esa. Me dice que es mu de x es igual a e a la integral de derivada parcial de m con respecto de y menos la derivada parcial de n con respecto de x entre n con respecto de x. Vámonos por partes. Primero lo que está acá, luego integro y luego lo pongo en la exponente. Primero eso, voy a ver cuánto es la derivada parcial de m con respecto de y menos la derivada parcial de n con respecto de x. Entonces, la derivada parcial de m con respecto de y va a ser 3x cuadrada. Ya lo tengo, recuerden que lo tenía, 3x cuadrada más 2x más 2x más 3y cuadrada. Eso es la derivada parcial de m con respecto de y, menos la derivada parcial de n con respecto de x, que es 2x. Todo esto va a estar dividido entre n. N es x cuadrada más y cuadrada. Entonces aquí divido también entre x cuadrada más y cuadrada. Vamos a ver, pues aquí el 2x vuela y aquí me queda 3. Saco el factor común 3, me queda 3. X cuadrada más y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada. Se va esto, entonces aquí me va a quedar un 3. Todo esto que está aquí dentro del paréntesis es 3. ¿Qué me dice ahora? Pues intégralo con respecto de x. Va a ser la integral de 3 con respecto de x. Esto va a ser 3. La integral de diferencial de x es x. Y ahora, pues eso va arriba de la exponencial. No se les olvide, porque ha sucedido que se les olvida ponerlo arriba de la exponencial. Aquí va a ir e a la 3x. Eso que tengo ahí es mi mu que depende de x. Eso va a ser mi parche. Ese parche va aquí y va acá. Para poder hacer exacta esa cosa de ahí. Vamos a ver. Entonces va a quedar de la siguiente forma mi ecuación. Va a quedar 3x cuadrada y por e a la 3x. Y luego aquí va a quedar 2xy por e a la 3x más y cúbica por e a la 3x. Nada más verifico que vaya bien. Sí. Pues se ve un monstruo algebraico, ¿no? Eso es lo malo. Aquí va a estar diferencial de x. Y aquí también multiplico por el factor integrante. Va a quedar e a la 3x por x cuadrada más e a la 3x por y cuadrada. Diferencial de y igual a 0. Y bueno, si yo hago la derivada, vamos a hacer el test de nueva cuenta de esa, entre comillas, nueva ecuación diferencial. ¿Qué tengo que hacer? Esta es mi nueva m. Esta es mi nueva n. El test me dice lo siguiente, que la derivada parcial de m con respecto de y debería de ser igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Pues vamos a ver. Es más talacha. Entonces aquí la derivada parcial de esta expresión con respecto de y me va a quedar 3x cuadrada e a la 3x. Y aquí me va a quedar más 2x x e a la 3x. Y aquí esto de aquí me va a quedar más 3y cuadrada e a la 3x. Y en teoría debería de ser igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Y aquí está buena esta derivada. Esto es un producto de funciones. Entonces va a quedar 2x e a la 3x, tengan cuidado con sus derivadas, más 3e a la 3x, x cuadrada. Derivé apenas esto con respecto de x. Y luego esto también con respecto de x me va a quedar como 3 e a la 3x y cuadrada. Y veamos si es igual. Aquí yo tengo 2x e3 a la x. Aquí está.
Y este de aquí debería de ser a 1 igual que este de acá, pues es este que está aquí. Y luego este que está aquí, pues es igual a este que está acá. Ya es exacta. Ya logré que fuera exacta. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues borrar, porque necesito un poco de espacio. Ya logré que fuera exacta metiendo el parche. La cosa es ahora resolverla, que ya no es tan difícil. Voy a borrar esto y verifiquemos. ¿Qué tengo que hacer? Ahora, la segunda parte lo voy a poner en rosa. Esto de aquí va a ser mi derivada parcial de f con respecto de x. Esto de acá va a ser mi derivada parcial de f con respecto de y. La segunda parte del problema ya es resolver la ecuación diferencial. Entonces aquí va a quedar que la derivada parcial de f con respecto de x va a ser este monstruo que está acá abajo, 3x cuadrada y e a la 3x más 2xy e a la 3x más, dejen pongo bien esa x, y aquí va a quedar más y cúbica e a la 3x. Punto y coma, la derivada parcial de f con respecto de y es igual a e a la 3x, x cuadrada, más, déjenlo pongo aquí bien, e a la 3x, y cuadrada. Y aquí, bueno, se me antoja, yo creo que es más fácil integrar parcialmente esta que todo este monstruo. De hecho, es lo que hice. Si es lo que hice, ¿cuál integré parcialmente? Sí, integré esta parcialmente. Agarro esta y la voy a integrar parcialmente. ¿Por qué? Porque es más fácil que integrar toda esta parcialmente con respecto de x. Entonces, de esta voy a integrar. Queda la derivada parcial de f. Aquí va a pasar la diferencial parcial de y para acá. Queda e a la 3x, x cuadrada diferencial de y parcial, más e a la 3x, y cuadrada diferencial parcial de y. Integro, integro, integro. Aquí me va a quedar f de x, y, ya casi la encuentro. Si yo integro esto, todo esto que está aquí, pues no hay y, no hay y. Entonces al integrarlo me va a quedar ahí, nada más sale como constante, queda e a la 3x, x cuadrada, ya nada más quedaría la integral de diferencial de y, entonces esto es y. Esto de aquí, pues ya es un poquito más elaborado. Va a quedar, pero es muy poco, sale e a la 3x, integro y cuadrada con respecto de y me va a quedar en total como y cúbica entre 3. Como estoy integrando con respecto de y, pues queda una constante que depende de x. Ya tengo casi mi función potencial. ¿Qué otra información me da el problema? El problema me da más información. ¿Qué información me da? Esto de aquí. Esto que está aquí. Me dice que la derivada parcial de f con respecto de x es eso que está ahí. Entonces, esto que obtuve yo acá, esto que yo obtuve acá, lo voy a derivar con respecto de la otra variable, que es x. Y lo voy a igualar a esto que está acá. Veamos qué sucede. Entonces lo voy a derivar, eso que subrayé, lo voy a derivar con respecto de x para encontrar mi dichosa g de x. Si yo derivo esto con respecto de x, va a quedar la derivada parcial de f con respecto de x. Va a quedar ahí, primero, pues aquí sale la y como constante y va, bueno, más fácil. Tienen que derivar parcialmente con respecto de x, va a quedar y 3, baja el 3, queda e a la 3x, x cuadrada, y aquí va a quedar la otra, va a quedar y, 2xy, es una derivada de un producto, e a la 3x, y esto de aquí también lo voy a derivar con respecto de x. Entonces baja el 3, sale el y cúbica, etcétera. Tengan cuidado con sus cálculos. Ahí es cuando se arruina un problema. 3 entre 3 se va a ir, por regla de la cadena tengo que derivar el exponente, se va a ir con este de aquí. Al derivar el exponente queda un 3, se va con este 3 de acá. Me va a quedar e a la 3x y cúbica.
más la derivada parcial de g con respecto de x. Esto lo voy a igualar a esto que está acá arriba. Vean, si los igualo, yo este término, ya los estoy igualando en mi mente, es este término que está acá. Entonces ya, eso se va a aniquilar. Este término que está aquí se va a ir con este término que está acá. Este término que está aquí se va a eliminar con este término que está acá. ¿Qué quiere decir? Que al igualar esta con esta, recuerden que las estoy igualando para encontrar mi g, va a quedar nada más, la única forma va a quedar es la derivada parcial de g con respecto de x, pues no le queda de otra más que ser 0, no tiene pareja, entonces esto de aquí si lo igualo, pues estos se van a ir, literalmente, porque pues es como si tuvieran aquí un alfa igual a alfa más g, más la derivada de g con respecto de x, perdón. Entonces este alfa se va con este y ya nada más le queda la derivada de g con respecto de x, pues era un cerote. Entonces eso es lo que está sucediendo. Y ahora razono un poquito. Si la derivada de g con respecto de x es 0, regresando a sus clases de cálculo, no le queda de otra que g de x sea una constante cualquiera, k. Si yo derivo una k constante, pues me da 0. ¿Qué quiere decir? Que g de x va a ser una constante cualquiera. Aquí lo voy a poner. Entonces vamos a ver. Voy a borrar aquí esta g. Y aquí me va a quedar una k enorme. Y resulta que el problema ya quedó solucionado. El problema, la función potencial, es esta que está acá. Esta que está aquí. Esta. Ya lo resolví. Es decir, al tener esta ecuación que está aquí, su función potencial es f de xy. ¿Cuál es esa f de xy? Es esta de acá. Pensándolo geométricamente. La ecuación diferencial que me ponen en un principio hasta arriba sería un plano tangente a una superficie. Eso sería un plano tangente, lo equivalente a cálculo diferencial. Lo que están encontrando abajo, lo que subrayé en amarillo, es la función potencial, es la superficie. Les dan el plano tangente y lo que encuentran es la superficie. En las anteriores ecuaciones diferenciales, que nada más dependían de una variable, tenían las rectas tangentes, que es la ecuación diferencial, las rectas tangentes, como en las isoclinas, y lo que obtenían al final, pues era la curva que pasaba por esas rectas tangentes, la función. En este caso, acá arriba, bueno, ahí arriba en la función, esto es como el plano tangente y lo que encuentran es la superficie. ¿Dudas, chicos? No, todo bien. Muchas gracias. Entonces voy a tomar No, profe. como ven, creo, se oye soberbio lo que voy a decir, pero no requiere así que digas, qué bárbaro, es una demostración, ¿no? No requiere eso. Entonces,